101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Buenas noches, tengan todos y todas. Este es nuestro 24º episodio del Hilo de la Historia, una coproducción de esta emisora y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Hoy estamos en el último jueves del mes de septiembre y como lo hemos hecho durante todo este mes, queremos dedicar este programa a conversar sobre la independencia. En programas anteriores hemos hablado sobre la Costa Rica del siglo XIX y sobre cómo se festejó la independencia durante el primer siglo de separación colonial. La semana anterior tuvimos un interesantísimo programa que nos permitió comprender esa Costa Rica del pasado a través de su población originaria. Y hoy queremos terminar este ciclo de programas sobre la independencia de nuestro país con un tema que lleva algunos años circulando en medios de comunicación y discursos políticos y que cada vez se va volviendo más presente, el Bicentenario. Para hablar de este tema, esta noche hemos invitado a dos especialistas en el estudio de las conmemoraciones y la memoria en Costa Rica y que han realizado contribuciones fundamentales para comprender el siglo XIX de nuestro país. Al primero de ellos le conocemos por ser el director del CIAC y por habernos acompañado en programas anteriores. Se trata de David Díaz Arias. Bienvenido, David. Muchas gracias, Ailey, y un saludo a los radioescuchas del Libro de la Historia. Y también nos acompaña en esta conversación Víctor Hugo Acuña Ortega. El profesor Acuña Ortega es uno de los historiadores más relevantes de nuestro país y de la región centroamericana, y sus estudios fueron pioneros en el estudio de la campaña nacional, el filibusterismo y la identidad nacional de nuestro país. Bienvenido, don Víctor. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, pues con ellos dos vamos a estar conversando para descubrir la historia tras esta fiesta conmemorativa del futuro. Y para empezar, David, Víctor Hugo, más allá de un número grande, 200 años, ¿por qué es importante conmemorar un bicentenario de la independencia? Esa es una muy buena pregunta, y que se la hagan a historiadores es un poco tricky, como dicen en inglés, porque la historiografía moderna se construyó bajo la idea de que había que evitar ese discurso conmemorativo y había que paliar el nacionalismo festivo vinculado con las fechas. Pero desde hace varios lustros más bien se dio un giro de tuerca con respecto a eso y se ha considerado que estudiando eventos conmemorativos historiadores e historiadoras pueden ver la estructura no solo social de un país o un grupo, sino también las vías en las que recupera y utiliza el pasado. Entonces creo que ahora más bien echamos mano de este tipo de acontecimientos como formas para entender la sociedad del presente y su vínculo con el pasado. Festejar o conmemorar 200 años involucra también que esta responsabilidad que tenemos los historiadores de decirle algo a la sociedad costarricense con respecto a si su pasado tiene o no tiene peso en las discusiones del presente. Sí, bueno, en relación con esto que acaba de decir David, yo quisiera insistir sobre este aspecto, conmemoración, relación con el pasado. Pero, digamos, la relación con el pasado solo se puede entender en términos de proyecto. Toda relación con el pasado supone implícita o explícitamente un proyecto. Podríamos discutir nosotros si en este momento, en el contexto del Bicentenario, esta conmemoración que nos remite a un pasado de 200 años se sitúa en un proyecto o se sitúa en un contexto un poco más problemático. De hecho, en las sociedades occidentales en este momento, no sé cómo serán las sociedades asiáticas, pero en este momento en las sociedades occidentales hay una crisis en lo que se refiere a la relación con el pasado.
el pasado como que se ha ido desvaneciendo, o se ha vuelto una cosa muy fantasmal, o se ha vuelto una cosa, digamos, no sé cómo llamarlo, llamémoslo, sí, un poco fantasmal, como remite a ello, películas como El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Y no queda claro cómo en este momento debemos relacionarnos con el pasado. Creo que eso fue clave en el caso del bicentenario de la Revolución Francesa, y en nuestro caso aquí en Centroamérica, y subrayo que no es la independencia de Costa Rica, sino de Centroamérica, el problema que tenemos es cómo relacionarnos con este pasado, en qué sentido este pasado nos interpela o no, y en qué sentido este pasado nos ofrece recursos para proyectar esta sociedad y estas sociedades hacia adelante. La pregunta puede ser que en el caso de Costa Rica tenga un poco más de apertura o de esperanza que el caso de los otros países centroamericanos, que están realmente, para utilizar una expresión vulgar, van a celebrar el bicentenario, la mayor parte de los países centroamericanos, en la lona. Estamos en una época de eterno conflicto en Centroamérica, pareciera. Ahora, si uno piensa en eso que ustedes como historiadores y las historiadoras llaman la larga duración, los estados nacionales son instituciones políticas bastante nuevas, y tener 200 años es todavía ser joven para una nación, para un país. En ese camino por constituirse en Estado-nación, ¿podríamos identificar aciertos o desaciertos históricos en este devenir de ser Costa Rica? Una pregunta grandota. Muy grandota. Que la responda David. Digamos, yo creo que 200 años no es poca cosa en términos de producción de un Estado, especialmente si uno piensa en América Latina, que es un continente que entra de bombazo en este asunto de organizar y desarrollar una institucionalidad republicana prácticamente sobre la nada, y logra algunas veces con más méritos que en otras ciertos productos vinculados con ese proyecto. Algunas veces estamos frente a estados realmente consolidados. Yo creo que ese es el caso de Costa Rica, muy claramente. La Costa Rica que celebró el sesquicentenario en 1971 era un país en todo el sentido de la palabra, y un estado dentro del conglomerado de estados internacionales. Hoy uno podría cuestionar si se parece esta Costa Rica a la de hace 50 años, pero realmente el proyecto costarricense ha sido un proyecto pensado en la larga duración, muy exitoso en el contexto latinoamericano, no solo pensando en Centroamérica. Ahora, lo otro es que realmente comparado en términos de Europa, de Asia y de África, más bien se trata de estados viejitos, los nuestros, considerando que hay estados africanos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir que no debemos dejar de lado este tipo de comparación. Los Estados Unidos, es bien interesante que se inventaron la imagen del Uncle Sam, del tío Sam, como un viejito con largas barbas, para compararse con los países de América Latina. Pero Estados Unidos solo tiene 40 años más de independencia que estos estados. Y de esa manera desarrolló jerarquías con respecto, en términos de representación, con los estados de América Latina. Entonces, me parece que no son estados tan jóvenes, son estados sí con problemas en su producción como tales, y exceptuando algunos casos muy exitosos, son estados que siguen arrastrando mucho de la problemática que se forjaron quienes llevaron adelante los procesos de independencia. Es interesante esto que está diciendo David. Bueno, yo no tengo ninguna discrepancia en sentido estricto. Lo que voy a hacer es como agregaciones a lo que él acaba de decir. Bueno, si usted nos dice que las naciones son nuevas en relación con el formato político por excelencia en la historia de la humanidad, que son los imperios, usted tiene toda la razón. En la historia de la humanidad
cuando aparecieron los estados hace 2, 3 mil años, la forma política por excelencia de la humanidad han sido los imperios, y es la forma política por excelencia en este momento, ¿no? Digamos, el mundo está organizado en este momento por estados-naciones que son imperios. El caso más importante y el caso dominante en este momento son evidentemente los Estados Unidos. Entonces, el formato Estado-Nación es muy novedoso. El más antiguo es el formato imperial, y ahora hay Estados-naciones que son simultáneamente imperios. Eso me parece, bueno, es el caso de China también. Me parece importante decirlo. La otra cuestión que yo creo que es interesante señalar es que 200 años no es poco. Le voy a dar un ejemplo. Japón construyó su primer ferrocarril después de Costa Rica. En Costa Rica se empezó la construcción del ferrocarril entre Alajuela y San José en 1871, y yo creo que hay un pedazo ya que está organizado en 71, 72. Bueno, Japón solo empieza a tener su primer ferrocarril en 1872, y ahora tiene los trenes más avanzados del planeta, ¿no? Los Shinkansen y todo lo que sigue ahora es el tren de levitación magnética que pronto van a inaugurar. Entonces, Japón como Estado moderno, con las características de Estado moderno, tiene mucho menos tiempo que Costa Rica y los otros países latinoamericanos. Bueno, llegó a ser la segunda potencia del mundo, ahora la tercera potencia del mundo. Entonces es muy interesante que los estados más poderosos en este momento, o los que han sido los más poderosos en el siglo XX, fueron dos estados relativamente nuevos, como son Estados Unidos y Japón. Y eso, en ese sentido, pues 200 años es bastante, y quizás nosotros podríamos haber hecho mucho más de lo que hemos hecho en Hispanoamérica. Pero estoy totalmente de acuerdo con David, y ese es el sentido de la conmemoración. La conmemoración no puede ser simplemente vestir a los chiquitos con chonete, ¿verdad? Ponerles un bigote y vestirlos con, ¿cómo se llama? Con sandalias. La conmemoración es para mí es un momento interesante para hacer lo que David dice, lo que acaba de decir David. Ok, nosotros somos un país exitoso que ha sido capaz de construir un conjunto de valores republicanos, y esos valores están en peligro y habrá que ver cómo los salvamos. Y también somos un país exitoso en la medida en que hemos construido una serie de derechos sociales que en estos momentos están en peligro. Hay fuerzas políticas en este país que nos quieren llevar a una especie de edad media clerical, y hay fuerzas políticas en este país que piensan que se pueden brincar fácilmente todos los derechos que han sido aquí adquiridos desde la época de las garantías sociales, el Código de Trabajo, y que están en nuestra Constitución política, y que además son reconocidos por organismos internacionales como la OIT. En ese sentido, Costa Rica sí, deberíamos estar orgullosos de la Costa Rica, que tiene derechos republicanos, que tiene valores cívicos y que tiene derechos sociales. También tenemos que tener cuidado con la Costa Rica, que olvida que es parte de Centroamérica y le encanta promover dentro de ciertos sectores conductas y estereotipos xenofóbicos. Podríamos entonces decir, bueno, el país ha logrado construirse, ha logrado fortalecer su institucionalidad, sus principios democráticos, su sistema de derechos, pero no todo está ya consolidado, y precisamente nos enfrentamos a todos estos peligros. ¿Será que nos hace falta tener más presentes esos hitos fundamentales de estos 200 años? ¿Por dónde podríamos encontrarlos? Es una buena pregunta, sugerencia también con respecto a esta forma de abordar el pasado que tiene la sociedad costarricense. No estoy muy enterado de qué se enseña sobre el pasado costarricense en primaria o secundaria. Lo que sí tengo claro es que hay un déficit efectivamente de vínculos asociados entre el conocimiento de ese pasado y la juventud o los grupos generacionales más nuevos, y que ese problema de vínculo tiene que ver con la manera en que se enseña y se reproduce el conocimiento histórico en esas etapas de la educación. Una cosa fundamental, me parece, es que si ese vínculo solo se logra en momentos conmemorativos, por ejemplo, en las fiestas del 15 de septiembre,
ya no casi en otras fiestas, qué sé yo, el de la batalla de Santa Rosa es un evento casi olvidado en las conmemoraciones. El 11 de abril tiene una circunstancia muy local y también muy nacionalista en la manera en que se recuerda la campaña contra los filibusteros. Y el 2 de octubre es un día que quedó anulado desde hace años, prácticamente sepultado, cuando se comenzó a cuestionar si había que celebrar algo con respecto a esa fecha. Es decir, solo nos quedamos con el 15 de septiembre, que como señala Víctor Hugo, es un evento que hay que entender en perspectiva regional, centroamericana y pensando como José Cecilio del Valle en perspectiva de la Nueva España, es decir, desde México hasta Panamá. Y los otros eventos en los que los costarricenses o los ticos y ticas tienen vínculos, no están tan mediatizados por el pasado. Por ejemplo, eventos futbolísticos o eventos deportivos, qué sé yo, la selección femenina y su papel en el pasado mundial de fútbol, o las nadadoras que hemos tenido, boxeadoras, etcétera. Eso tiene menos presencia en términos de desarrollo de este tipo de identidad con el pasado. Así que es probable, digamos, que si nos confinamos a este elemento conmemorativo, estemos frente a un país que está en problemas de vinculación con lo que ha sido. Estamos en el hilo de la historia hoy en nuestro último programa del mes de septiembre, conversando sobre un tema que cierra nuestro ciclo en torno a la independencia. Estamos hablando de la próxima conmemoración del Bicentenario, que es algo que ya en nuestro país estamos hablando en distintos niveles. Antes de la pausa estábamos hablando de un posible desvínculo que tienen sobre todo las nuevas generaciones con nuestro pasado y cómo esto nos ayuda a entender el país que tenemos hoy. Víctor Hugo, ¿querías hablar sobre eso? Sí, yo quisiera decir algo al respecto para un poco ahondar en lo que acaba de plantear David. Yo veo en relación con esta cuestión de la dificultad para vincularnos con el pasado dos tipos de problemas o dos niveles de problemas. Hay un problema general que yo diría que tiene que ver con la manera en que ha evolucionado la globalización en los últimos 30 años, una globalización neoliberal, puede haber habido otra, acompañada de esos profundos cambios tecnológicos que todos conocemos. A mí francamente me sorprende, puede ser un roquillo ya, que haya gente que haga fila desde la noche anterior y duerman a las puertas de una tienda para comprar el iPhone 10 o 10S o 10X. Eso me parece absurdo, ¿eh? Es absurdo. Pero ese es el culto presentista, como diría un destacado historiador francés, François Hartog. Eso es vivir, digamos, en la utopía del presente, un presente que se está devorando todo el tiempo, porque dentro de pocos meses de nada les sirvió hacer esa fila y pasar una mala noche para comprarse el nuevo iPhone, porque ya pronto vendrá el siguiente. Entonces hay un problema de época, hay una dictadura del presente sobre el futuro y sobre el pasado, que es característico del neoliberalismo, bueno, de las modalidades de la acumulación de capital que tenemos ahora, porque los únicos beneficiarios de eso son esas grandes empresas. Eso por un lado, pero sí tenemos un problema local, y este programa yo creo que cumple una función muy importante, me alegra que exista, y es que nosotros tenemos un desfase entre lo que es la historia universitaria costarricense, que a nivel latinoamericano es muy buena en opinión mía. Bueno, puede ser que yo esté sonando un poco nacionalista, pero sinceramente es muy buena, y la enseñanza de la historia en el sistema educativo nacional. Ese es un problema que habrá que resolver, o una tarea que hay que enfrentar. ¿Qué hacemos nosotros con cómo logramos un diálogo, una comunicación, un acercamiento entre la historia que se enseña en primaria y secundaria y la que se produce a nivel universitario, que es muy bueno? Para mí realmente ese es un gran desafío, y por ahí creo que me parece, tratando de encontrar relaciones entre esos dos mundos y haciendo nuevas estrategias pedagógicas, tal vez se pueda ir en el mundo, digamos, escolar y en el mundo, digamos, de la enseñanza pública,
rearticulando una vinculación con el pasado, reconociendo que esos condicionantes estructurales. Precisamente en esta segunda parte quería que conversáramos sobre memoria y olvido y la construcción de la memoria. Y justo hace poco conversaba con unos amigos cómo para este pasado 15 de septiembre veíamos a la gente en la calle con las camisetas de la selección, ¿verdad? Hubo una iniciativa para prender faroles virtuales en el teléfono que llegó a 70,000 personas. La gente conecta con estos símbolos como del patriotismo, ¿verdad? Pero tenemos este desconecte tal vez como con esos hitos de la memoria. Y queríamos conversar precisamente que la memoria es una construcción, ¿verdad? Y hace poco tiempo en una conferencia suya, Víctor Hugo, sobre políticas de la memoria, usted hablaba de los emprendedores de la memoria en nuestro país. ¿Quiénes podrían ser emprendedores de la memoria en este momento en torno al Bicentenario? Bueno, eso es muy delicado, ¿verdad? Qué delicado que es eso. Porque lo primero que hay que decir, este Bicentenario habría que celebrarlo asentado sobre los saberes históricos que tenemos actualmente y no sobre un saber histórico que existió, supongamos, en el sesquicentenario. El avance de la historia en Costa Rica y en Centroamérica, donde nosotros hemos sido protagónicos, los historiadores costarricenses, desde hace 50 años es enorme. Entonces, digamos, ¿cómo lograr que este conjunto de actividades alrededor del Bicentenario se apoyen sobre el saber universitario? Ahí ese es un gran desafío que tiene el gobierno de la República y los ministerios respectivos, que se apoyen sobre el saber universitario existente, que reconozcan que es la independencia de Centroamérica y no se pongan a decir que es la independencia de Costa Rica, y sobre todo que favorezcan una reflexión sobre cuánto este saber universitario nos obliga a repensar nuestro pasado, y ese repensar nuestro pasado nos obliga a repensar nuestros proyectos societales. David. Sí, es que pienso que es posible que el Bicentenario o termine siendo devorado, como señala Víctor Hugo, por una historia patriotera, nacionalista, que repita lugares comunes y que otra vez reimprima los mismos textos que se han reimpreso en los últimos 100 años, que se escribieron a inicios del siglo XX, algunos muy buenos. Los de Ricardo Fernández Guardia es de lo mejor que se ha escrito sobre la independencia, pero que remite a la idea de como que no hay nada, cuando realmente este periodo en los últimos 25 o 30 años ha sido tremendamente abordado, y los supuestos sobre los que se asentaba aquel conocimiento han sido revolucionados. Ese es un problema, que esa perspectiva termine devorando el Bicentenario. El otro elemento, pensando en esto que Víctor Hugo ha detallado bien estudiando la campaña nacional, es que sean personajes que están dominando, monopolizando el espacio del recuerdo en estos momentos oficial en Costa Rica, los que terminen coronándose frente a esta otra perspectiva centroamericanista. Estoy pensando, por ejemplo, en Juan Rafael Mora. No sé si algo ha hecho los últimos gobiernos, los últimos 3 gobiernos, es institucionalizar la figura de Juan Rafael Mora prácticamente en todo. Por todo lado nos sale y nos brinca. Y es un Juan Rafael Mora ahistórico, un Juan Rafael Mora campeón de la libertad ayer y hoy, un Juan Rafael Mora santificado, religioso, casi intocable, intangible, casi similar al Espíritu Santo. Es como irnos de los extremos, ¿verdad? Del olvido a una reconstrucción. Así, claro, pero eso está dominando los espacios. Vos lo ves y aparece en discursos presidenciales, aparece en las escuelas, en actos cívicos, a veces ni siquiera en vínculos directos con el pasado al que remiten. Y efectivamente, digamos, una figura que tiene una particularidad, y es que es un caudillo que puede remitir muy fácilmente al discurso nacionalista
y legitimar actitudes despóticas, si se quiere, en el presente. Por eso pienso que tiene tanta funcionalidad. Cambio, la gente que se enfrenta en el proceso de independencia es gente, por un lado, cuyos intereses políticos son muy limitados, si los vemos desde hoy. Es cierto, tienen temores sobre el futuro, pero ellos tratan de consolidar una estructura central que permita a los diferentes actores políticos dialogar y llegar a ciertos consensos. Esa no es, digamos, la situación hoy. Y uno no puede tomar a Juan Mora Fernández, por ejemplo, o al mismo Bachiller Osejo como personajes despóticos absolutos que pretendan crear una sola vía sobre lo que es Costa Rica, etc. Entonces, no son funcionales dentro del discurso neoliberal que Víctor Hugo destacó muy bien. Son personajes republicanos que hablan abiertamente y que persiguen una discusión política en términos amplios. Es decir, ya en 1832, cuando se organiza la tertulia del Padre Arista, esa gente le está dando al gobierno, al jefe de Estado de ese momento, le está dando todos los días y haciendo chistes muy agrios sobre la figura del jefe de Estado. Y esa es, digamos, ya una Costa Rica en la que no se está buscando con fusil a alguien que está hablando mal del gobierno. Hoy estamos frente a una Costa Rica en la que esa discusión no es tan clara como en el pasado. Es que yo pienso, digamos, que, ¿cómo decirlo? A mí me parece que nosotros podríamos hacer un esfuerzo de reflexión comparando lo que esa gente hizo con lo que a nosotros nos tocaría hacer. ¿Ellos sabían lo que iban a hacer? No. ¿Ellos querían que Costa Rica fuera una república? No, eso es mentira. Querían que Costa Rica fuera una nación. Mentira. Lo que iba a ser la nación después de la experiencia con el Imperio Mexicano era la República Federal, era Centroamérica. El Estado iba a ser Centroamérica. Al final eso fracasa. Y es en ese contexto de fracaso de un proyecto, de dificultades en la construcción de los componentes de ese proyecto, que son los estados centroamericanos, que las élites costarricenses y su pueblo van fabricando una vía específica, que me encanta la palabra republicana. Van fabricando una vía republicana en donde poco a poco, no fue de la noche a la mañana, se va a establecer un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho que, gracias a las luchas de los populares, de los campesinos, de los artesanos, de los obreros, de distintas fuerzas políticas, se va a convertir en un Estado social. Entonces, bueno, eso fue la Costa Rica que nosotros heredamos. El problema que tenemos nosotros ahora es, bueno, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Esa gente fue capaz de construir un orden político y una idea de nosotros. Nosotros tenemos el desafío ahora de ver cuál es el nosotros que vamos a construir con tantos problemas de exclusión social que tenemos. Precisamente eso me lleva a la pregunta con la que quería cerrar el programa, porque ya se nos está yendo el tiempo, y tiene que ver precisamente con eso, en esta Costa Rica tan fragmentada, con tantos retos. ¿Cómo hacemos para que esta celebración, que significa mirar al pasado, ¿verdad?, también nos ayude a hablar el futuro? ¿O es que también podríamos pensar que es un momento solo de apuntar hacia el futuro? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo que Víctor Hugo lo apuntó muy bien. En el pasado está la clave de las discusiones, éxitos y fracasos que hemos tenido como país y como región, pensando en Centroamérica. El pasado tiene esa funcionalidad todavía de ser algo para comparar, ya no tanto maestra de vida, pero sí utilizando las herramientas que da la historia, como lo está haciendo Víctor Hugo muy bien, una vía para entender los caminos posibles. Eso, digamos, sin ser gurús del futuro,
es fundamental replantearlo frente a ese espejo que señaló muy bien Víctor Hugo. Esta es la sociedad costarricense, tenemos no sé si miles, pero por lo menos cientos de dictámenes sobre lo que somos, los problemas que tenemos. Ese trabajo que hace Jorge Vargas Cuyel en el Estado de la Nación es fundamental. Ahí está el dictamen. La medicina, que es a lo que apunta Víctor Hugo, tiene que pasar por que ese boticario vea el historial de este paciente. Efectivamente, como dice David, y contrariamente a lo que creyeron los historiadores durante mucho tiempo, la historia no enseña nada, absolutamente nada. El pasado no enseña. Hay miles de ejemplos donde usted puede ver cómo el pasado no enseña, porque qué sé yo, bueno, si el pasado enseñara, los israelíes no le harían las cosas que les hacen a los palestinos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que yo diría que sí, y David lo acaba de formular muy correctamente, yo lo voy a decir de otra manera, el pasado, la historia no enseña, pero la historia nos da preguntas, y siempre es bueno volver a la historia para preguntarnos. Nosotros los historiadores tenemos por profesión preguntarle a la historia y tratar de encontrar nuevas respuestas, pero como ciudadanos la historia nos ofrece la posibilidad de hacerle preguntas al pasado para tratar de encontrar respuestas hacia proyecto, hacia adelante. Para eso sirve la historia, para volver a hacer nuevas preguntas sobre... Bueno, yo le voy a darle dos ejemplos. Hay dos preguntas que nos podemos hacer nosotros y que se las podemos preguntar al pasado. ¿Cómo queremos seguir siendo nosotros? Por ejemplo, ¿vamos a festejar el bicentenario ignorando que aquí hay 200,000 nicaragüenses, 300,000, 1,000,000, dicen las cifras demagógicas y mentirosas, la posverdad? Pero aquí hay algunos centenares de miles de nicaragüenses que se independizaron junto con nosotros en 1821. ¿Cómo los vamos a integrar a las conmemoraciones? Y hay una pregunta que es elemental. Y del mismo modo, ¿verdad? Podríamos formular la otra pregunta. Bueno, y nosotros los costarricenses en el año 2021, ¿cómo queremos distribuir derechos y responsabilidades? Bueno, con esas dos preguntas cerramos este programa. Creo que definitivamente no lo podíamos responder todo, y esta es una discusión que esperamos pues que nos acompañe por lo menos un par de años más en estos retos que tenemos frente a la Costa Rica del Bicentenario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Antes de irnos, quisiéramos comentarles que el CIAC tiene en su página web, que es www.ciac.fcs.ucr.ac.cr, una colección de ensayos que se llama Cuadernos del Bicentenario, con trabajos relacionados con la trayectoria política de nuestro país durante su vida independiente. También les recordamos que pueden seguirnos en el Facebook del CIAC y escucharnos a través de esa misma página o en Spotify con tan solo buscarnos como El Hilo de la Historia. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.